Buenos días a todos los hermanos, Dios les bendiga. Es un inmenso placer para nosotros continuar con este trabajo que estamos haciendo. Nuevamente agradecemos al equipo que está detrás de todo el equipo técnico que está llevando adelante este trabajo. Agradecemos a Dios permitirnos los medios para llegar a cada hogar. Y quiero dar una palabra de esperanza y de consuelo. Hermanos, ya van 5 meses. Este año se nos vino encima. Prácticamente la pandemia tomó mucho espacio este año y alteró mucha de nuestra programación con conferencias y muchos asuntos. Estamos tomando todos los correctivos pertinentes, pero quiero decirle, hermanos, que están en sus hogares, confianza en Dios, esperanza, fe. A los hermanos que han sido contagiados, nuestras oraciones van a ser recuperados. Dios les bendiga, confiemos en el Señor y tenemos la asesoría de nuestro equipo de médicos para atender cualquier situación que se presente. Y consuelo para los hermanos que en medio de esta pandemia perdieron su vida, también somos sensibles. Bien, quiero empezar con una oración antes de entrar en el mensaje. Señor Jesús, nosotros esta mañana oramos a ti, pidiendo sobre cada hogar tu bendición, tu consuelo, tu fortaleza. Somos uno contigo. Alinea nuestros corazones. Que esta mañana, Señor, nuestras vidas puedan buscarte, puedan anhelarte. Tú seas esta mañana nuestro propósito, nuestro centro, nuestra alegría, nuestro consuelo, nuestra satisfacción. Sé el todo para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos llevando adelante una serie, y la serie es Los Ministros del Nuevo Pacto. Estamos en este momento tomando el mensaje número 12, correspondiente a la sección, la Iglesia de los Primogénitos. El mensaje 12 tiene por título, Bástate mi gracia. Y vamos a leer un versículo que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice así: Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En el capítulo 11 y el capítulo 12 de 2 de Corintios, hemos dicho en mensajes anteriores, 2 de Corintios es una carta un poco subjetiva, de hecho bien subjetiva, porque Pablo pudo abrir muchos de sus sentimientos, mucho de lo que había interiormente en él, espiritual y humanamente. Y en el capítulo 11 y en el capítulo 12 encontramos a un Pablo defendiéndose. Sí, esa palabra defendiéndose quizás suene un poco rara, pero realmente él lo llamó gloriarse. Él dijo, me obligaron a gloriarme. Así que sería bueno comenzar a ver la experiencia de Pablo en este asunto, de cómo él lo define, de gloriarse, de defender su apostolado. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 5, vamos a leer algunos versículos, 5, 6, 18 y después 22 al 28. Es una especie de defensa de Pablo, es decir, Pablo está cerrando su epístola, está ya cerrando las últimas palabras a los hermanos, pero todavía está mucho de ese elemento de que lo estaban acusando, lo estaban desacreditando, los hermanos no estaban creyendo en él. Y Pablo entonces se ve obligado, si la palabra obligado aquí cabe, a poner sus credenciales. Es decir, si otros dicen que son apóstoles, entonces yo les voy a mostrar mis credenciales. Versículo 5 de 2 de Corintios 11 dice así: Y pienso que en nada he sido superior a aquellos grandes apóstoles. Creemos que él se refería a aquellos que habían estado con el Señor Jesús, aquellos apóstoles que habían estado en el primer momento. Él dice, bueno, yo en nada he sido inferior. Pues, versículo 6, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Versículo 18. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Ahora vamos al 22 hasta el 28. ¿Son hebreos? Yo también.
¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco Pablo. Fíjense lo que Pablo dijo aquí. O sea, él se está defendiendo. Yo más. En trabajo, más abundante. En azotes, sin números. En cárceles, más. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. En realidad, hermano, Pablo no tenía en su corazón hacer esto, porque esto era como mostrar todas las cosas que él había hecho. Es como si usted, después de haber trabajado laboriosamente en una región o en una iglesia, usted tuviera que recordarle a los hermanos todos los esfuerzos que han pasado. Pablo no tenía esta intención, pero debido a la presión que tenía, él expuso sus credenciales. Y aquí entonces, dentro de esta defensa, o como lo llama Pablo, gloriarse, Pablo expone lo siguiente. Pablo expone entonces que no era solamente el trabajo que había hecho, sino la revelación que él había recibido. Entonces, cuando él abre 2 Corintios 12, del 1 al 4, él dice lo siguiente: ciertamente no me conviene gloriarme. Esta parte, gloriarme, hablaba de porque él se estaba defendiendo. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo entonces habló un asunto que solamente fue mencionado en 2 Corintios. Gracias a Dios por las circunstancias, gracias a Dios por las situaciones, gracias a Dios por la presión. Amado ministro que me escuchas, si estás pasando por dificultades, amado hermano que me escuchas, si por servir al Señor estás pasando por problemas, gracias a Dios por estos problemas, porque siempre Dios tiene la forma de sacar lo mejor de nosotros. Y en este caso Pablo habló algo que es una joya, nos los entregó en este momento. Pablo habló entonces de lo que había visto. Pablo dice: conozco a un hombre, este hombre era él. Y Pablo dice que este hombre fue levantado hasta el tercer cielo, pero también dice que fue al paraíso, es decir, descendió a las partes bajas de la tierra. Y dice que oyó palabras que no les es dado al hombre expresar. Realmente Pablo está exponiendo la experiencia como la que recibió Moisés. Moisés en el monte, en los 40 días que él estuvo, Moisés se encontró cara a cara con Dios. Y escuchó, oyó la palabra de Dios, se encontró con Dios cara a cara. Y tal había sido la experiencia de Pablo. Entonces Pablo dijo: no soy apóstol. ¿Cómo que no soy apóstol? Y expresa sus credenciales, pero expresa también la revelación que tuvo. Pablo recibió en aquello que vio todo el contenido de la economía de Dios, lo cual fue plasmado posteriormente en sus epístolas. Señor Jesús. Y entonces Pablo dijo lo siguiente: como había recibido tan grande revelación, entonces Pablo necesitaba un regulador. 2 Corintios capítulo 12, del 7 al 9. Antes de leer, quiero decir lo siguiente. Cuando un perro tiene calor, él saca su lengua, porque esa es la forma
de regularse. Cuando él saca su lengua, él compensa la temperatura. Y cuando un reptil está en la mañana, él necesita calor y él no lo genera. Entonces él tiene que ir al sol y ponerse en una piedra. Por eso vemos los caimanes sobre una piedra. Son mecanismos que regulan. Y a Pablo Dios le dio un mecanismo que nos da también a nosotros. Y es aprender a depender de la gracia a través de los aguijones. Ahí voy en el capítulo 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Hermano, tamaña revelación. Pablo podía convertirse en un ministro orgulloso, autosuficiente. Y Pablo dijo, me fue dado un aguijón en mi carne. Aquí la palabra aguijón es la misma palabra que se usa en el libro de los Hechos, cuando en la revelación de Damasco le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Porque el aguijón era una vara puntiaguda, principalmente usado en labores de labranza. Cuando el buey caminaba, quien lo conducía, había momentos en que el buey se paraba y entonces él era aguijoneado. Él se incomodaba, reaccionaba y continuaba su labor. ¿Qué pasa? Que en ocasiones el buey respondía con patadas y por eso era que en Hechos capítulo 9 a Pablo se le dijo, dura cosa te dar coces, patadas contra este aguijón, porque no vas a poder. Sin embargo, aquí dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo había orado por enfermos y estos habían sido sanados. Pablo había hecho oraciones y sus oraciones habían sido respondidas. Pero en cuanto a este punto, el Señor le dijo y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces Pablo dijo, bueno, entonces no voy a luchar más con el Señor. Simplemente entiendo que esta es mi porción y solo me queda disfrutar la gracia. Con respecto a este aguijón, hay muchas preguntas en cuanto a qué es este aguijón. Estuve consultando a algunos autores, algunos teólogos, algunos comentaristas, y hay diferentes opiniones, ¿verdad? Un autor, ¿verdad?, muestra que este aguijón podría ser una condición de epilepsia. Sin embargo, de todos los autores, ¿verdad?, la opinión más acertada es que Pablo se refería a un problema en sus ojos. Y vamos a revisar por qué. Según Hechos capítulo 9, versículo 9. El 8 primero, vamos primero al 8 por favor y después al 9. Dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo sus ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. En la experiencia que Pablo tuvo camino a Damasco, muy cerca de Damasco, inmediatamente que el resplandor y la luz vino, Pablo quedó completamente ciego. Pablo no veía nada. Y por 3 días Pablo quedó enceguecido. Ahí entonces, la mayoría conoce la historia, vino Ananías. Vamos a leer el verso 17. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El verso 18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Por lo menos hay un incidente bien claro en Hechos capítulo 9, del cual no podemos especular demasiado, pero sí podemos decir, sin mucha especulación, que Pablo quedó ciego
y tuvo un problema físico. Este problema estaba relacionado con la vista. Es decir, Pablo no podía ver, Pablo no podía mirar. Es decir, eso dificultaba la labor que él estaba llevando adelante. Entonces, si tomamos algunos versículos como Gálatas capítulo 4, versículo 15, Pablo hace mención de lo siguiente: ¿dónde está pues esta satisfacción que experimentabais? Pablo está hablando de sus primeros viajes. Recordemos que la primera región que Pablo atendió fue Galacia, y él estuvo con ellos y fueron recibidos con mucho amor hasta que llegaron los judaizantes. Porque os doy testimonio que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿A qué se refiere Pablo? Porque él está diciendo que los hermanos estarían dispuestos a darle sus ojos. Pareciera que Pablo está diciendo que tenía un problema visual. Y los Gálatas, amando a Pablo, amando la revelación que estaban recibiendo, querían sacarse sus ojos. Y esto puede mostrar el asunto del aguijón. Y Gálatas 6:11 dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y esto también puede mostrar una referencia al problema visual de Pablo. Y por supuesto, nosotros que somos ministros, que ministramos al Señor, necesitamos una buena visión. Y a veces la lectura, el tiempo dedicado a esto pasa factura. El estar en la computadora. Miren, yo cargo lentes, Cifredo carga lentes, muchos jóvenes ya cargan lentes. En el tiempo de Pablo no habían lentes. De modo que si a alguien se le deterioraba la visión, bueno, eso tendría que llevarlo como condición por el resto de su vida. Si alguien tuviera una conjuntivitis, un queratocoma, una alteración de la córnea, esto tendría que llevarlo y no tendría una forma de que esto se atendiera. Y algo adicional, cuando llegaba la noche y se tenía que leer, nosotros hoy tenemos lámparas LED, tenemos buenas luces, pero ¿qué tenía Pablo? Apenas una vela, apenas un candil. Esto muestra el encargo. Y fue por esa razón entonces que Pablo le dijo: Señor, quítame esto. Y el Señor le dijo: no te lo voy a quitar. 3 veces Pablo le dijo: Señor, si me quitaras esto que tengo, yo sería más útil. Y el Señor, era como si el Señor le respondiera, estoy parafraseando, era como si el Señor le respondiera: no te lo voy a quitar, me vas a ser útil con esa limitación. Muchos hermanos tienen algunas formas de limitaciones diversas, y esas limitaciones que cada uno de nosotros tiene simplemente es para que Dios muestre su poder y para que nosotros seamos restringidos en aquello que el Señor nos ha encomendado. Entonces, Pablo experimentó un secreto, que es un secreto para muchos ministros, es experimentar la gracia en nuestras debilidades. Cuando usted experimenta la gracia en su debilidad, entonces el poder de Cristo se manifiesta. Volvamos por favor a 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9. La última parte dice: para que repose sobre mí el poder de Cristo. Voy a repetir: para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y esta parte, repose, en el original es hacer un tabernáculo. La idea y la figura que transmite la palabra es que hay alguien y sobre ese alguien se pone una cobertura. ¿Cómo explicarlo? Cuando usted lo lee en el original, la idea es la siguiente: es como si usted estuviera en la playa y los rayos del sol son inclementes y usted se está quemando y no puede hacer nada. Entonces alguien le pone un toldo. ¿Qué siente usted? Siente confort. Eso es lo que Dios hace. Pablo dijo, el Señor le dijo a Pablo, y Pablo lo entendió, que el poder de Cristo reposaría sobre él. Es decir, siéntete débil
manifiéstate débil. Y cuando tú seas débil, entonces mi poder te recubrirá. Y yo quiero decirle a muchos hermanos que se sienten autosuficientes. La autosuficiencia no permite que el poder de Cristo haga tabernáculo, repose sobre ti. Porque si tú eres suficiente, si tú eres competente, entonces Dios saca su mano. Y la manera de guardar a Pablo, una persona tan preparada, tan elocuente, con tan buen carácter, era ponerle un aguijón y restringirlo. Amados jóvenes, gracias al Señor por las restricciones. Amadas hermanas, gracias al Señor por las restricciones. Amados hermanos, gracias al Señor por las restricciones. Hermanos, en este tiempo de pandemia, nosotros hemos experimentado muchas restricciones. Todos hemos experimentado restricciones. Restricciones en muchas áreas. Restricciones en lo que quieres hacer. Restricciones en lo que quieres comer. Restricciones en las diversiones. Restricciones en tantos asuntos. Los jóvenes no quieren ser restringidos. Pero quiero decirle, hermano, a medida que experimentamos la restricción que viene de parte de Dios, es como si el poder de Dios reposara sobre nosotros. Nosotros que ministramos, que servimos a Dios, que servimos a las iglesias, necesitamos sentirnos débiles, en dependencia, para que el poder de Cristo repose sobre nosotros. Pablo entonces muestra las características de un ministro del nuevo pacto. Y yo voy a describir 8 características para luego entrar en 5 aspectos relacionados con la formación de un ministro del nuevo pacto. Algunas características de un ministro del nuevo pacto, 8 características. Primero, un ministro del nuevo pacto no es autosuficiente. Hermano, yo quiero que esto quede marcado en tu corazón. Un ministro del nuevo pacto no es autosuficiente. Por favor, repite donde estás sentado. Un ministro del nuevo pacto no es autosuficiente. Señor Jesús, repite, no puedo ser autosuficiente. Porque un ministro del nuevo pacto reconoce que su competencia viene de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente. No que seamos competentes, es lo que decía Pablo, por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No en vano recordamos la experiencia de Saúl. En 1 de Samuel capítulo 10, versículo 8, una vez que Samuel unge a David, él le da instrucciones, varias instrucciones. Le dijo, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto, sacrificar ofrenda de paz. Esta parte, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Presten atención a este versículo, ¿verdad? Que Samuel le está diciendo a Saúl que él va a sacrificar holocausto y ofrenda de paz. Y después le dice, espera 7 días hasta que yo venga. Las instrucciones estaban completamente claras. Yo creo que Saúl interpretó algunas cosas. Porque en el mismo Samuel, si nosotros leemos en el capítulo 10, Samuel estuvo considerado entre los profetas. También se decía, también Saúl entre los profetas. Y Saúl se pensó que él ya tenía cierto espacio. Y en 1 de Samuel capítulo 13, versículo 8, nosotros vemos una condición de autosuficiencia. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Para ello un momentico, porque necesito hacer una reflexión de estos 2 versículos. Jóvenes necesitan trabajar su aspecto de paciencia, su aspecto de tolerancia. El mundo en que ustedes están viviendo les enseñó a ser rápido. Las decisiones tienen que ser rápidas. Todo tiene que ser rápido. Y eso no está mal. Así es el mundo. Pero cuando servimos al Señor,
nosotros necesitamos esperar en Dios. Y la forma como el mundo nos ha formado es una forma ansiosa. Muchos jóvenes son ansiosos y esa ansiedad les lleva a cometer errores tempranos, errores que marcan sus vidas. ¿Cuántos por ansiedad perdieron su servicio, perdieron su ministerio por haber tenido una aventura sexual? ¿Cuántos por ansiedad fueron descartados porque no pueden ser usados, porque no se sujetan a una autoridad, porque no pueden llevar adelante una instrucción, porque no pueden seguir instrucciones simples? Y Saúl dijo: tráeme holocausto, ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. No, no. Saúl tenía que haberse tirado en tierra y decir: me arrepiento, fallé, yo ofrecí el holocausto, no debía hacerlo. Pero ¿qué hizo Saúl? Se justificó. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, es decir, él tenía la razón, él no se había equivocado, porque vi que el pueblo se me desertaba. Qué buena razón. Y que tú no venías dentro del plazo. Qué buena razón. Y que los filisteos estaban reunidos en Mizpa. Qué buena razón. ¿Y dónde está tu obediencia? ¿Y dónde está su sujeción? Y aprovecho para decirle a los jóvenes: hermano, no se justifiquen. Aprendan a aceptar correcciones. Aprendan cuando se equivocan. Siempre estamos prestos para dar una explicación. Saúl continuó y dijo: me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, él tenía la razón, pues, y ofrecí el holocausto. Primera lección para un ministro del nuevo pacto: algunas características. No es autosuficiente. Segundo, aprende a servir en coordinación con otros. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5, dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Uno de los problemas actuales en las grandes corporaciones, en las grandes empresas, es que hay personas súper preparadas. Los jóvenes de hoy, realmente, hay que decirlo, no se parecen a los jóvenes del pasado. Los jóvenes de hoy están súper capacitados, porque es la vida. Es decir, el mundo actual está configurado para sobrevivir en medio de mucha turbulencia. Así que los jóvenes tienen que actualizarse. Eso está bien. Pero muchos jóvenes súper preparados, más que preparados para un cargo, no son útiles dentro de muchas empresas. ¿Por qué? No saben trabajar en equipo, no saben delegar, no saben confiar en otros. Y muchas empresas han despedido genios, porque no saben cómo trabajar con ellos. Ellos solo pueden trabajar solos, no pueden tener personas al lado. No es así nuestra experiencia. En la iglesia aprendemos a servir en coordinación con otros hermanos. Por eso todos los jóvenes, todos los hermanos, los ancianos necesitan aprender principios. Este mensaje: bástate mi gracia, hermano. Qué maravilloso que la gracia del Señor esté con nosotros. ¿Cuáles principios? Autoridad. Siempre habrá alguien sobre ti. Eso es una ley. Eso es una norma. Siempre vas a tener una persona a la cual dar cuentas. Tú quizás no quieras dar cuenta, déjame decirte, tienes que dar cuenta. Tiene que haber una persona que te supervise. Tiene que haber una persona que esté sobre ti. Pero también habrá personas que están debajo de ti, a las cuales tú coordinas. Para con las personas que tú coordinas debes tener humildad, saber dirigirte, saber canalizar. Y para las personas que están sobre ti tienes que tener respeto y reconocer autoridad. Tener principios de obediencia. Por eso, autoridad. ¿Cómo servimos en coordinación? Delegando. Uno de los grandes males que tuvimos en el pasado fue no haber aprendido a delegar.
Hermano, hay que delegar, hay que usar a las hermanas, hay que usar a los jóvenes, hay que usar en algunas tareas a los ancianos. Los ancianos son excelentes para oración. Déjenlos libres, no le corte las alas, déjenlos tranquilos, ellos van a orar. No tienen la fuerza para predicar el evangelio, no tienen la fuerza para caminar, pero oran mucho más que toda la iglesia. Igualmente, muchos jóvenes son hábiles, pero nadie les ha delegado. Y dentro de todo esto hay un elemento fundamental: comunión. Todo lo que hagamos debe ser el resultado de nuestra comunión con Dios y nuestra comunión con los hermanos. Autoridad, delegación y comunión. He hecho 2 principios. El primero, no puedes ser un ministro autosuficiente. 2, aprende a servir con otros. 3, identifica, asume y ejecuta su función. En el contexto en que estamos, hermano, un hermano necesita saber cuál es su función. Si hay hermanos que todavía no saben cuál es su función, yo les voy a hacer un reto. Ve al lugar santísimo, no seas ligero. Ora delante del Señor, vacíate. Creo que muchos hermanos y hermanas están frustradas porque no encuentran espacio en el cuerpo. Y creo que hasta hay jóvenes frustrados porque no encuentran su espacio en el cuerpo. Ve al lugar santísimo. Ora delante de Dios. En intimidad tú con el Señor, encuentra cuál es tu función real dentro del cuerpo. No la emocional, tu función real. Para que Dios te capacitó, para que Dios te preparó todo este tiempo. Ora y allí tú vas a conocer. Y una vez que la identifique, ve a los ancianos con toda confianza y dile: hermano, yo tengo un talento y quiero venir a los banqueros, ayúdenme, ¿qué hago? Ellos podrán decir: bienvenida, hermana, queremos que usted sirva en tal servicio. Bienvenido, joven, queremos que usted sirva en tal servicio. Tristemente, cuando no identificamos, entonces hacemos las cosas por emoción. A ver, hay servicios diversos en la iglesia, pero si yo no tengo capacitación para cocinar, si no funciono dentro de la cocina, ¿puedo estar para el servicio de cocina? Pregunto, ¿puedo? No puedo, hermano, porque lo que voy a hacer es retrasar lo que los hermanos están haciendo. Si no conozco cómo se coletea, no conozco cómo se barre, no sé, puedo servir en la limpieza, no puedo, debo buscar otro servicio. Recuerdo la experiencia de un hermano, que es un hermano de muy buen porte, es un hermano serio, es un hermano de cierto perfil, ciertas características. Y él quería ser ujier, pero realmente su persona no daba para ser ujier, porque un ujier necesita una sonrisa, necesita ser amable, necesita ser espontáneo. Un ujier se para y abre los brazos y dice: bienvenidos, pasen adelante. Pero si un hermano se para en la puerta donde nos estamos reuniendo y dice: buenos días, dígame, bienvenido, seguramente que muchas personas no querrán entrar a ese lugar. Entonces, hermanos, quizás ese no es tu lugar, hermano. Identifica su función y sirve dentro del cuerpo de Cristo. En el pasado cometimos errores porque los ancianos lo hacían todo, y debemos aprender algo. No todos tenemos la misma función. Aprenda algo, hermano. No está mal que usted no sepa algo. Hay cosas que yo no sé, y hay cosas que otro hermano no sabe, y eso es perfectamente normal. Y hay cosas para las cuales no tengo habilidad, y eso es perfectamente normal. Hay que aceptarlo, hay que asumirlo. Y los ancianos no pueden hacer todo. Los ancianos que en este tiempo quieren hacer todo son los que están causando más problemas en la iglesia. No todos los ancianos tienen el ministerio de la palabra. Oramos para que todos los hermanos puedan ministrar la palabra de manera clara, pero no todos los ancianos tienen el ministerio de la palabra. Si un hermano no tiene el ministerio de la palabra, hermanos, seamos simples. Usted puede ser un excelente anciano que administra, que apacienta, que predique el evangelio, pero si no tiene el ministerio de la palabra, permita que los otros ancianos asuman esa función. Eso no lo hace a usted menos anciano ni más anciano.
Todos necesitamos aprender a complementar. ¿Qué significa complementar? Yo sé mover esta mesa, yo no sé hacer otra cosa, yo sé mover esta mesa. Pero hay alguien que sabe mover el televisor. El que sabe mover el televisor lo mueve. Y yo que sé mover la mesa, muevo la mesa. Y ya, esto es el equipo. Necesitamos aprender a valorar a los que sirven con nosotros. Hermano, aprendamos a dar honra, a valorar el trabajo de los hermanos que sirven, aprender la dignidad, aprender la estima, aprender el respeto. Hay ocasiones, hermano, en que los ancianos deberán felicitar a un servicio por el trabajo que se está haciendo. Eso es humano. En el pasado pensamos que eso estaba mal. No, hermano. Hermano, mire, estamos agradecidos porque su trabajo de hacer la mesa del Señor está excelente todo este año. Hermano, estamos agradecidos porque el trabajo de Ujier, hermano, ha sido excelente. Queremos de verdad animarlo a que siga adelante. No somos rivales. Hermano, sáquese eso de la cabeza. No estamos compitiendo, estamos sirviendo. Servimos bajo el principio de inclusión, entusiasmo y excelencia. ¿Qué significa esto? Que usted tiene que abrir los brazos para que entren nuevos talentos. Que usted tiene que permitir la inclusión. ¿Qué significa esto? Que en todos los servicios existe una puerta abierta para que todos entren. Ahora, que todos entren no significa exactamente que esa es la función del hermano. Porque un hermano puede equivocarse. Por ejemplo, un hermano puede decir, yo quiero estar en el servicio de estadística, pero no sabe manejar Excel, no sabe manejar Word, no es hábil con los números. Entonces, hermano, mira, es preferible tener como decir, hermano, mira, esta no es tu función. Vamos a ubicarte en un lugar donde sí puedas hacerlo. Pero cuando colocamos a un hermano que sabe de administración, que puede hacernos gráficos, que puede relacionarnos y darnos hasta una tendencia, entonces ese servicio empieza a evolucionar, empieza a crecer. Hermano, yo me contento cuando veo los servicios de las iglesias creciendo. Crean, hermano, que para nosotros es maravilloso, maravilloso, hermano, encontrar que las iglesias crecen porque sus servicios crecen. Qué triste que un anciano diga, no, esto lo tengo que hacer yo, y esto lo tengo que hacer yo. Y la iglesia se estanca por años, porque el hermano nunca soltó cosas que debía soltar. Y, por supuesto, el principio bajo el cual usted está sirviendo es entusiasmo. Usted tiene que estar alegre. Lo que está haciendo usted debe contentarle. Y todos buscamos la excelencia. Excelencia. Lo que comenzamos a hacer tiene que crecer hasta hacerse excelente. Ok. Importancia del ministerio de las ofrendas. Lucas capítulo 8 dice lo siguiente. Aconteció después que Jesús iba a todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritu malo y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y también estaba Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y muchas otras que le servían de sus bienes. No espiritualice esto que estamos diciendo. Aquí esto está muy claro. Servir de sus bienes es que estas mujeres, cuando los hermanos estaban predicando, ellas le llevaban comida, ellas le llevaban dinero, ellos apoyaban que el evangelio avanzara. Para nosotros, por mucho tiempo fue un tabú hablar de ofrendas, hablar de dinero. Y sabemos que estas cosas han sido mal usadas, mal predicadas, mal intencionada, pero crean, hermano, que hacia atrás todo lo que estamos llevando adelante es un corazón muy puro, y llevar todas estas cosas adelante, créanme, requiere aportes económicos. Ustedes ven un televisor, este televisor tuvo un costo. Ustedes no están viendo hacia atrás, pero aquí hay equipos, esos equipos tienen un costo. Un internet rápido tiene un costo, y todas estas cosas requieren dinero. Por eso en la iglesia es muy importante, pero muy importante, el ministerio de las ofrendas. Quiera Dios que el Señor amplíe la visión de todos los hermanos y todos podamos entender que para que la obra del Señor avance, el ministerio de las ofrendas es muy importante. Y quinto punto, lo que hagamos depende de lo que seamos. Un perro no maulla y un gato no ladra. Y antes de que usted pueda servir, usted no sale corriendo a servir. Usted tiene que ser espiritual.
Si usted no es espiritual, usted no puede hacer un trabajo espiritual. ¿Me hago entender? Es decir, usted no puede decir a un gato, mire, ladre. No es que el gato no va a ladrar, porque él no es gato. Él no va a ladrar porque él no es perro, él es gato. Y un perro no va a maullar porque él es un perro, él no es un gato. Y alguien que no es espiritual no hará un trabajo espiritual. Así que lo primero que necesitamos es tu espiritualidad. Tú debes consagrarte para servir al Señor. Y de allí sale todo lo demás. Señor Jesús. Sexto punto, el peso de la responsabilidad. El tiempo está avanzando, pero este punto es muy importante. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermano, este es un hombre espiritual. Jesús oró, hermano, porque si Jesús fallaba, hermano, en su humanidad, todos nosotros estaríamos en el infierno. Él entendió el peso de la responsabilidad que estaba llevando adelante. Me preocupa cuando algunos son livianos en sus responsabilidades. Se asigna una responsabilidad y dice, bueno, hermano, no pude. No es tan simple. Tu falla altera una cadena de servicio. Tu falla altera una coordinación. No es tan simple, hermano. Me preocupa que en el pasado, en la época medieval, en la época moderna temprana, los principios de 1900, hasta todo el siglo 1900, antes de la generación X, hasta la generación X, los principios de responsabilidad estaban altos. O sea, una persona cumplía con su trabajo, tenía un horario, era responsable, era cabal. Y hoy todo eso quedó como en la borda. No es tan importante un horario, no es tan importante ser cabal. Puedo hacerlo y si no termino, bueno, la gente entiende que yo no terminé. No es así. El Señor Jesús oró. Y cuando aún orando, asumió la voluntad del Padre. El Padre no le dijo, vas a pasar. Si quieres pasa esta copa, no puedo pasarla. Tú vas a tomar la copa, la amarga, la de maldición te la vas a tomar. Oye, Señor, pero no es posible. Entonces, después de la oración, él quedó liberado y aceptó que esa era la voluntad de Dios. Por eso, punto 7, conocer la voluntad de Dios. Punto 8, sencillez y obediencia. Hermano, tome esta Biblia y póngala en la mesa. ¿Qué tan complicado es hacer eso? Es tomar la Biblia y ponerla en la mesa. Algunos hermanos, una instrucción sencilla, no saben cómo llevarla adelante. Hermano, necesitamos que esté a las 3 de la tarde en la entrada de Caudares. Simple. ¿Qué otra interpretación puede tener eso? Necesitamos que esté a las 3 de la tarde en la entrada de Caudares. El hermano dijo a las 3, pero ¿será que él quería decir a las 3:30? El hermano dijo a las 3, pero ¿será que cuando él dijo a las 3, él estaba pensando no en las 3, sino no, el hermano dijo a las 3, hermano. Señor Jesús, creo que a veces, hermano, necesitamos ser más sencillos para que la obra de Dios sea llevada en esta tierra. Qué simples son las instrucciones que estamos recibiendo, los servicios se están desarrollando, pero necesitamos sencillez. Si recibes una instrucción, aprende a cumplirla y aprende principios de obediencia. 8 puntos. Cierro con el punto que sigue, 5 aspectos relacionados con la formación de un ministro del nuevo pacto. El primer punto es recibir una comisión divina. Un ministro del nuevo pacto no surge en base a las cosas que hace, surge porque tiene una comisión. Me preocupa que Mateo 7, 21 y 23 dice lo siguiente. Mateo 7, 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre.
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, hicimos tantas cosas, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, no había una comisión, simplemente estamos haciendo cosas, no hay una comisión interior. Segundo aspecto, no quiero que los hermanos se pierdan, fueron 3 puntos. El segundo fueron las características de un ministro del nuevo pacto y 5 aspectos relacionados con la formación de un ministro. Constitución de la palabra fundamental y profética. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente, y es muy hermoso, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Y quiero usar este pasaje. ¿Por qué Timoteo pudo llegar a ser tan útil? Por la madre que tuvo, por la abuela que tuvo. Y yo quiero decirle, abuelo, tío, padre, regálenle una Biblia a sus hijos. Aprovechen este tiempo que ellos están aprendiendo a leer. Regálenle una Biblia ilustrada. Busquen materiales ilustrados. Póngalos en sus manos. ¿Por qué? Porque este es el tiempo de sembrar en ellos las primeras semillas de lo que serán en el futuro. Cuando Timoteo era un adolescente, ya era un hombre útil. ¿Por qué? Porque desde niño él fue permeado con la palabra. Nosotros tenemos hoy el proyecto Libros del Reino. Y Libros del Reino es simplemente una ventana para que todos los hermanos puedan tener libros espirituales. Nuestra aplicación de alimento diario, no sé si algunos hermanos lo han notado, ahora tiene una publicidad de un libro en cada semana. Es para que todos los hermanos puedan. Tenemos libros a disposición de todos los hermanos. Pablo dijo lo siguiente en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Trae cuando venga el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. En el original no dice libros, dice rollos. Hermano, qué facilidad tenemos nosotros de tener libros. Yo puedo tener una Biblia y si esta se me llega a dañar o a extraviar, compro otra. Y hay tanta facilidad. No era así en tiempo de Pablo. En tiempo de Pablo no había imprenta. La imprenta nació con Gutenberg. Fue después de 1500. Fue cuando Lutero. Y Pablo lo que tenía era, cuando aquí dice libros, en 2 de Timoteo 4:13, son rollos. Eran papiros y había pergaminos que eran de cuero. Entonces Pablo tenía que llevar su rollito con mucho cuidado que no se le rompiera. Me duele cuando los hermanos no tienen sentimiento por su Biblia, cuando no tienen sentimiento por la palabra, por leerla, por cuidarla, por atenderla. Señor Jesús, nosotros necesitamos tener fundamentos. Y los fundamentos vienen de lo siguiente. Usted no puede descuidar la palabra fundamental. ¿Cómo es la palabra fundamental? Usted tiene que conocer Génesis, usted tiene que conocer Éxodo, usted tiene que conocer Levítico, usted tiene que conocer Apocalipsis, tiene que conocer Juan, tiene que conocer Mateo. Y eso no viene así, no viene en cápsula. Usted no se toma una pastilla y ya sabe Mateo, se toma una pastilla y ya sabe Apocalipsis. No, usted tiene que sentarse a leer. Ahora, eso es lo fundamental. Lo fundamental tiene que ser completado con la palabra profética. ¿Qué es la palabra profética? Es la palabra actual. Segunda de Pedro 1:12 dice así: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Segunda de Pedro 1:12 dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Existe la palabra fundamental. La palabra fundamental es nuestra base, pero existe la palabra que hoy nos guía, la palabra profética. Hermano, no me imagino a Moisés intentando hacer un arca. Imagínense a Moisés tratando de hacer un arca en el desierto. No, eso era Noé. Su experiencia era nueva, su palabra presente era nueva, la verdad presente era entrar en Canaán. No me imagino a David intentando sacar a la gente al desierto para hacer un recorrido. No, él debió preparar los materiales para edificar el templo. Y creo que muchos hermanos ancianos están teniendo problemas en estos asuntos, porque no diferencian la palabra fundamental de la palabra profética. Este es un tiempo de mucha claridad. Todos nosotros necesitamos la palabra fundamental.
Pero todos los ancianos deben estar actualizados en la palabra profética. Tercer punto, experimentar las riquezas de Cristo. No solo el lobo. Necesitamos practicar la palabra. Cuarto punto, experimentar sufrimiento y tribulaciones. Yo añado algo. Ceda al trabajo de la cruz. Ceda al trabajo de la cruz. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hermano, los ministros sufren cansancio físico, psicológico, emocional. Cristo cumplió nuestra redención. Eso está consumado. Pero nosotros seguimos cumpliendo las aflicciones de lo que falta. Eso no está terminado aún. Si usted no quiere sufrir, entonces usted no podrá edificar la iglesia. Si usted no quiere sufrir, si usted no quiere cansarse, si usted no quiere entregar su energía, entonces usted no podrá edificar, porque un ministro pasa por sufrimiento. Esa fue la experiencia de Pablo. El Señor Jesús es aquel que pasó por todo sufrimiento. Y estos sufrimientos aplicados a nosotros nos sirven para consolar a otros. Una de las razones por las cuales el Señor Jesús, no lo voy a leer en Hebreos 4:15, es porque Él experimentó todos nuestros sufrimientos para ser nuestro sumo sacerdote, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Y por último, hermano, un ministro disfruta la gracia suficiente que lo sostiene. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Usted es barro. Pero la excelencia, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo llegó a decir que con todo lo que tenía lo sustentaba la gracia. El Señor le dijo: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Termino con una anécdota, una experiencia, un sueño. El hermano Watchman Nee, una oportunidad, cargado por muchas presiones de la obra, cuenta la experiencia que se acostó en un sofá. Estaba atribulado, realmente cargado, como muchas veces estamos nosotros, que no damos un paso pensando en las iglesias, los problemas, las dificultades. Y allí el Señor le presentó un río conocido por él, porque en China hay ríos muy turbulentos. Era una montaña, el río bajaba, y en esa experiencia, en ese sueño que él tuvo, él estaba en una especie de balsa o canoa, y cuando iba bajando, como por unos rápidos, había una piedra inmensa. Y si no se hacía nada, se estrellarían contra la piedra. Y él oró al Señor y le dijo: Señor, quita la piedra. Y el Señor le respondió: ¿realmente quieres que quite la piedra o subo el nivel del río? Si subía el nivel del río, la piedra iba a quedar en el mismo lugar. Pero la barca, la canoita, iba a estar en un lugar mucho más elevado. Y hoy en la mañana yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú quieres que Dios quite la piedra o que suba la gracia? ¿Quieres que la piedra se quite o que el río suba? Realmente, hermanos, que aprendamos a depender del Señor y a disfrutar de nuestras limitaciones, porque el poder de Dios hace su tabernáculo en nuestra debilidad. Dios les bendiga.